Que vengas conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hoy quiero invitarte a una forma de vida que el Señor nos ha dado. Un reino que Él ha traído a nuestras vidas y que tiene como característica que nosotros, así como ese reino inconmovible, así vivamos, así estemos. A que podamos aprender a vivir en medio de las diferentes situaciones que se dan de una manera inquebrantable. Así que en el nombre de Jesús, hoy quiero invitarte a que tengas presente que en Cristo Jesús puedes ser inquebrantable en tiempos vulnerables, en los tiempos que nos está tocando. Hebreos capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando haber heredado la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esta palabra es tan tremenda porque al final, hermanos amados, nuestras vidas tenemos que cuidarlas de que, como dice allí, nosotros podamos permanecer sanos, en donde en ese estado espiritual correcto siempre disfrutemos de tomar esa gracia de Dios, ese favor de Dios que está ahí para con nosotros, que al final se manifiesta en esa bendición, en esa herencia que Dios nos ha dado y que el Señor quiere que nosotros la valoremos, que la tengamos presente, porque a través de ello, de lo que está escrito en su palabra, de lo que el Señor ha traído a nuestras vidas, nosotros permanezcamos firmes, inquebrantables ante los diferentes momentos. Quizás has estado pasando por diversas situaciones o lo que has estado viviendo se ha tornado difícil. Mire, muchas veces a nuestro alrededor las estructuras más estables son las que hoy por hoy están siendo puestas a prueba. Y tal vez en ese tiempo te has preguntado por qué me ha pasado esto, por qué lo otro, pero al final lo que Dios quiere es que entendamos que hay cosas que son efímeras. Pero de igual manera, a pesar de que en un momento dado las cosas se están derrumbando, las cosas no han salido como se pretendía, de la misma manera, el Señor en su amor y en su misericordia permite que uno vaya formándose y vaya siendo un verdadero edificio, la verdadera ciudad de Dios, la verdadera Jerusalén que dice su palabra, y que un momento vamos a estar ahí. Sin duda estamos viviendo un mundo cambiante, un mundo en el que los cambios están siendo muy rápidos, un mundo en donde estamos viendo crisis, enfermedades, situaciones inseguras, en donde estamos viendo pérdida de valores, una sociedad sacudida por muchos problemas. Estamos viendo en ese luchar día a día que muchas veces tal vez no ha sido tan fácil, pero ante ellas es donde verdaderamente nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que venir y preguntarnos cómo estamos tomando las cosas, cómo es que estamos actuando. Si estamos actuando en nuestra humanidad o si lo estamos tomando de la manera como realmente Dios espera, porque Él nos ha dado esa gran bendición, es heredar una herencia, su favor, su respaldo. Así que por eso es importante que nosotros ante las cosas, nosotros sigamos adelante
y no nos quedemos sin hacer nada, sino que más bien, en lugar de estar espiritualmente arrastrando los pies, salgamos adelante, corramos y vayamos hacia la meta, porque al final la vida se trata de eso, es una carrera, es un caminar que no podemos detenernos, sino seguir adelante, porque los hijos de Dios tenemos la certeza, estamos convencidos de que pertenecemos a un reino precioso que el Señor Jesús ha venido a traer a nuestras vidas. Pero muchas veces, cuando no se sabe, cuando se olvida, cuando la reacción, hermanos amados, es el humano, es ahí donde por eso dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay veces que las situaciones han provocado tal vez que te sientas así, sin fuerzas, sin ánimos, en donde verdaderamente la debilidad ha prevalecido. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos fortalezcamos, que tus manos cansadas se fortalezcan, que puedas retomar y estar firme. Y eso es a través de orar, de adorar, de venir y fortalecer nuestras vidas de una manera espiritual, para que, como dice ahí el versículo 13, para que nosotros mismos construyamos caminos derechos, sendas correctas, en donde ese peligro, que lo cojo, no se salga del camino, hermanos, sea sanado, para que no se cometan errores. Errores como lo dice, que para principiar, dice el versículo 15, hermano, dejan de alcanzar la gracia de Dios. Dejan de ver cómo Dios quiere venir a traer una respuesta. Y ante la negatividad de las cosas que no han cambiado, hermano, quizás pueda brotar o está ya ahí una raíz de amargura, un estar molesto, un estar incómodo, un estar peleando en contienda porque las cosas no cambian, porque las cosas no han estado de la mejor manera. Y Dios quiere que todo eso no sea parte de nuestras vidas, porque al final estar dolido, afectado, amargado porque las cosas no han cambiado, dice la palabra, esto puede contaminar a muchos, a tal punto que dice que es ahí donde viene esa actitud fornicaria, esa actitud de adulterio, de infidelidad para con Dios, en donde no se valora la bendición de Dios, en donde no se valora las cosas que Dios ha dado, sino que se dejan por el plato de lenteja, como le pasó a Esaú, dice la palabra, que vendió su primogenitura, que vendió aquello hermoso que Dios le había dado, y que después, cuando reaccionó, deseando quererlo tomar nuevamente, ya no pudo, sino que dice que aún con lágrimas procuró ver de qué manera la cosa era diferente, pero ya no se pudo. Por eso hoy queremos invitarte en el nombre de Jesús a que en medio de lo que en este mundo hoy por hoy se está viviendo, tú puedas ser aquellos que son inquebrantables ante las diferentes situaciones, y más aún en aquellas que muchas veces se tornan, que hacen que la persona esté vulnerable, que las cosas ya no puedan, que las cosas se piense que en un momento dado ya no tienen solución. Dios lo que quiere es que de verdad aprendamos que ante ellas tenemos que tomar una actitud diferente. Entender que los hijos de Dios tenemos una certeza, una convicción en nuestra manera de vivir, que pertenecemos, que Dios nos ha dado un reino inconmovible, en donde nada de lo que pasa en este mundo, hermano, puede venir a derribar la obra de nuestro Dios en nosotros. Así que permanece firme en el Señor. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 18, porque por eso no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que aún Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Es ahí a donde no se han acercado, sino que dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por eso mirad que no desechéis al que habla, al que está diciendo a dónde te has acercado, a dónde tienes acceso. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces, dice, la tierra, pero que ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Así que, en el nombre de Jesús, versículo 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Esta palabra nos enseña a darnos cuenta que hay dos formas de vida. Hay dos maneras de vivir. Todos pasamos por cosas parecidas, unos más que otros. Todos nos encontramos con desafíos, con luchas, con situaciones, con lo que hoy por hoy está pasando. Y en algún momento tenemos el deseo de poder ver suplir aquello que necesitamos, de ver una respuesta ante aquello que estamos esperando, de ver una salida ante aquello que sabemos que se ha tornado un poco difícil. Pero sabes, en medio de todo eso, si no estamos firmes, si no entendemos que dice la palabra que nos ha sido un reino inconmovible, que vino a quitar las cosas que son movibles para que se manifiesten las que son inamovibles, las cosas que ya fueron hechas, que eso es muy importante que lo entendamos. Hermano, si nosotros no estamos firmes, puede que entonces venga un accionar, un equivocarse y un apartarse del obrar correcto de lo que Dios espera de nosotros, en donde se presentan invitaciones que aparentemente son las soluciones, pero que al final no van a saciar el problema. Y que por eso termina el Hijo de Dios así, con las manos cansadas, con las rodillas paralizadas, en donde ya no tiene ganas de seguir adelante, en donde piensa que las cosas ya terminaron, que no hay más que solo subsistir. Pero Dios quiere que tú permanezcas inquebrantable, que verdaderamente nosotros podamos ver que hay algo más allá como hijos de Dios. Que nosotros, hermano, como hijos de Dios, no podemos menospreciar la bendición de Dios, ni mucho menos perder la firmeza, sino realmente entender que si nosotros permanecemos inquebrantables en ese reino inconmovible que Jesús trajo, que Cristo vino a conquistar para nosotros, esto nos va a traer grandes respuestas. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 6, dice que lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué importante es que nosotros tomemos la decisión ante las cosas con las que nos enfrentamos en el día a día o en diferentes momentos, que lo enfrentemos en el Espíritu. El mismo Señor nos habló de cómo el mundo iba a ser sacudido. Y Él dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Cuántos tenemos paz? Porque ese es un resultado de estar firme, de ser inquebrantable ante las cosas que te están sucediendo. Esa paz que trae el Señor, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es necesario que entendamos esa gran verdad, que no importan las situaciones, tú tienes que creer que Dios va a traer victoria. Todo lo humano es movible, las riquezas, los gobiernos, el dinero, hermanos amados, los puestos, el mismo sistema que estamos viviendo, que hermano, se está desmoronando, porque es plan de Dios
que sus hijos entiendan que solo hay un camino, una verdad y una vida, que al final solo hay una forma de cómo ver victoria, de cómo crecer, de cómo prosperar, de cómo salir avante ante las diferentes situaciones. Las filosofías se están terminando, aquellos conocimientos, aquellas falsas doctrinas, tarde o temprano van a cesar, pero lo eterno, eso permanece. Por eso el Señor dijo allá en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán. Es lo que hoy estamos viendo, es lo que parte de los últimos tiempos se va a ver muy fuertemente. Por eso, hermanos amados, estamos viendo ese caos que cada vez se está acrecentando más en el mundo, y que, hermano, pero es eso, es para el mundo, no es para los hijos de Dios. El Señor nos ha dado un reino, el Señor nos ha dado algo maravilloso, así que no importa, aunque cielo y tierra pasaren, hermano, mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Sus hermosas palabras, que son las que tenemos que tener presentes. Él dijo, pero tengan ánimo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermano, tienes que levantarte, tienes que salir de ese estado de simplemente estar ahí cojeando, arrastrándote espiritualmente. Tienes que levantarte, tienes que correr, tienes que seguir adelante, porque Dios está contigo, porque Dios está con nosotros, porque vamos a ver cosas hermosas si le creemos al Señor. Mano, Daniel y sus amigos estuvieron inquebrantables allá en Babilonia, ante toda esa opresión, ante todo ese imperio hostil en el cual estaban viviendo. Pero sabes, al final, en medio de todo, ellos fueron inquebrantables ante todo lo que se presentó, porque sabían en quién estaban confiando. ¿Sabes tú en quién estás confiando? ¿Sabes tú a quién le estás creyendo verdaderamente? Dios quiere que le creas, y Dios es el Todopoderoso, el único. Dios quiere que confíes en el Señor. Él es tu Salvador. Por eso es importante que en este tiempo entendamos que las diferentes cosas pueden suscitarse, que situaciones que tal vez en un momento no te esperabas, pueda que están pasando, pero sabes, van a sacar lo mejor de ti. Hay veces que tal vez hay quienes no solo han pasado una situación, sino que otra y otra y otra. Tal vez cabe el momento de que te detengas y que te preguntes si todo está caminando bien, si verdaderamente tú estás caminando en el Espíritu o estás tomando las cosas en la carne, si verdaderamente tú estás entendiendo el plan de Dios o te estás sumergiendo en sentirte deprimido, sentirte molesto, caer en la amargura, pensar que Dios no es real, que Dios no es fiel. Pero sabes, Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban predicando, y por ser esos instrumentos en donde se vieron manifestaciones, sanidades, milagros, prodigios, los tomaron, les pegaron, los llevaron a la cárcel, estando encarcelados, atados de pies y de manos con cepos. Hermano, dice que estando ahí, en esas cloacas, en esos lugares tan horribles, dice que ellos estaban cantando himnos, ellos estaban alabando al Señor. Eso es ser inquebrantable, eso es vivir el reino que Jesús ha traído a nuestras vidas, que en medio de todo alabamos, bendecimos el nombre del Señor. Mira, parece de locos, pero sabes, alabar a Dios, cantar, recordarnos de ese Dios maravilloso que todo lo puede, que abrió mares, que ha sanado enfermos, hermano, que dio la orden y que los enemigos fueron destruidos. Hermano, va a traer fe, te va a fortalecer, te va a hacer estar firme. Y entonces, así como Pablo y Silas, inquebrantables en medio de lo que estaba pasando, estaban esperanzados en Cristo Jesús. Y recuérdate que cuando ellos estaban ahí, en medio de ese cantar, vino la medianoche y vino un gran terremoto. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, hermano, y vino libertad y vino bendición a Pablo y a Silas. Yo no sé cuántos creen en el nombre de Jesús, que si en medio de lo que estás pasando te levantas, caminas y en el nombre de Jesús cantas, alabas, adoras a Dios, le das gracias y entiendes quién es tu Dios. ¿Cuántos creen que puede venir un temblor? ¿Cuántos creen que puede venir un gran terremoto, una gran intervención divina sobre tu vida para que las cosas sean diferentes? Pablo terminó libre. Pablo, hermano, y Silas
fueron sacados libres de la prisión. Y sabes, el mismo carcelero que los había atado con esos cepos, con esos candados, hermano amado, el mismo carcelero se convirtió, porque así es Dios. Cuando tú le crees, cuando eres inquebrantable ante las situaciones, no solo te da victoria en aquello que estás pasando, sino también van a venir otras cosas hermosas, porque así es Dios. Dios recompensa, Dios premia grandemente, pero tenemos que entender que nada nos tiene que mover, sino todo lo contrario. En el nombre de Jesús, di conmigo: nada nos mueve, nada nos va a mover, todo nos va a afirmar. Hermano, esa es una vida inquebrantable. Esa es la vida cuando nuestros pies están puestos sobre la roca que es Cristo. El enemigo quiere movernos, el enemigo quiere traer temor, inseguridad, pero sabes, esas mismas cosas que están pasando pueden venir a traerte una afirmación, un estar firme tan glorioso, porque así es cuando lo llego a entender. Lo que Dios plantó en ti, lo que Dios plantó en mí, nadie lo va a derribar. Vamos, declara conmigo: lo que Dios ha plantado en mí, el reino que me ha dado, la bendición que me ha dado, nadie la va a derribar, nadie la va a quitar. Por eso Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16, habla de las características, de la manera en la que los hijos de Dios tenemos que caminar. Y ahí dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, sino más bien examínenlo todo y retengan lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos, en el nombre de Jesús, levanta tu mano y declara: fiel es el que lo ha dicho, fiel es el que me ha llamado, y Él lo hará, Él se manifestará. Fue lo que pasó con todos esos grandes hombres y mujeres. Noé, cuando el Señor vino, irrumpe en su vida y le dice que le haga una arca en aquel tiempo, en aquella tierra, en donde no llovía, en donde no se miraba agua, en donde era ridículo lo que verdaderamente se estaba presentando a su vida. Noé permaneció inconmovible. Noé prevaleció inquebrantable, aunque todos se burlaran de él, aunque todos pensaran que no tenía sentido lo que estaba haciendo, pero al final vio gran salvación. Él fue el instrumento para su casa. Así que no temas, sigue adelante, créele a Dios. Tal vez los demás piensan que es tontería, tal vez los demás no te dan un voto de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás creyendo, pero mantente inquebrantable, porque en su justo momento Dios va a traer respuesta. Dios mostrará a todos cómo tú le estás creyendo, cómo tú permaneces firme. Créele al Señor. Tal vez otros han dejado de creer en ti, tal vez la misma familia, tal vez en el mismo trabajo, tal vez tú como empresario con otros han pensado que tú vas a tú vas a tronar, que la cosa no va a funcionar. Pero sabes, todo aquel que confía en Dios y todo aquel que camina y hace la voluntad de Dios, dice 1 Corintios 15:58, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy tú que estás escuchando, que estás viendo, no es en vano. El que tú ores no es en vano, el que tú adores no es en vano, el que tú le creas a Dios no es en vano. Mantente firme, sé inquebrantable ante todo lo vulnerable que se está presentando en este tiempo. Iglesia amada, cuerpo de Cristo, permanezcan inquebrantables, inconmovibles, porque mientras el mundo está siendo sacudido, nosotros estamos sobre la roca. Porque mientras, hermano, si en algo te has derrumbado, algo hermoso va a hacer el Señor. Mientras, hermano, la vulnerabilidad se ha hecho presente, hermano, o te amenaza, está amenazando tu fe, hermano, gloria a Dios, porque sabes, esa fe se va a activar, y nuestra fe, el amor, la esperanza nos hacen estar firmes, nos hacen creer, confiar de que Dios va a traer respuesta, de que todo está en las manos de Dios.
algo hará Dios con ese problema. Vamos, declara conmigo, algo hará Dios con mi salud, algo hará Dios en mis finanzas, algo hará el Señor con ese problema, algo va a hacer el Señor con tus hijos en el nombre de Jesús, algo va a hacer el Señor con ese hijo, pero tienes que confiar, no te tienes que derrumbar, no tienes que estar de manos caídas ni de rodillas paralizadas, sino levántate. Sana en el nombre de Cristo Jesús. Que hoy el Espíritu Santo venga a obrar. Que hoy el Señor sane todas esas áreas. Para que en el nombre de Jesús no estés cojeando. Sino que estés caminando en ese camino de paz. En ese camino en donde nos damos cuenta que hay un Dios que nos respalda, hermano. Porque hoy en el nombre de Jesús Dios está en busca de aquellos cuyos nombres, como decía la palabra, están escritos en el libro del Cordero. ¿Por qué? Porque han recibido un reino inconmovible y por tanto viven inquebrantables, viven firmes, hermano. Los inquebrantables, que no nos dejamos arrastrar por el temor, que no nos dejamos arrastrar por las corrientes del mundo, ni por las cosas que están diciendo, hablando, sino que nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por eso, las cartas de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 2, 17 dice, el mundo pasa, las cosas se terminan. Hermano, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, muchas cosas en el mundo están pasando y seguirán pasando, pero con nosotros eso no va a pasar. Hay un Dios que nos bendice, hay un Dios que nos dio promesa, hay un Dios que a través de Cristo, su nuevo pacto, nos ha dado una herencia maravillosa. Una herencia que dice Pedro, no se marchita, no se acaba, no se contamina. Ahí está, ahí permanece. ¿Sabes? La característica de ser un hombre, una mujer inquebrantable ante aquellas cosas que se están presentando es la novia, es la iglesia que va a venir con Cristo. Es la que se le llama en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén, la que va a descender del cielo, aquella que está dispuesta, dice, con una esposa ataviada con su marido. Por eso en este tiempo, hermanos amados, es importante que te mantengas firme, que estés inquebrantable, inconmovible ante las situaciones. Que de verdad, pese lo que pese, hermano, estás creyendo, estás confiando. Por eso, gloria a Dios por estos tiempos. Y gloria a Dios por el proceso que tal vez estás pasando. Porque al final, hermano, es parte de Dios que va a sacudir, que está sacudiendo los sistemas de este mundo. Pero que también, dice en su palabra, también va a haber un sacudir en ese cielo con los poderes invisibles. Porque ellos vienen a obrar a nuestro favor. Porque ellos vienen a hacer cosas hermosas a nuestras vidas. Por eso decía la palabra ahí en el versículo 27, en Hebreos 12, en el nombre de Jesús. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Cuando yo aprendo a vivir ese reino inconmovible, cuando yo aprendo a vivir inquebrantable, que no soy movido por nada, sino que le creo a Dios. Todo aquello movible que hace que la persona esté afligida, temerosa, dice que el Señor lo cambia como cosa hecha, porque el Señor ya lo ha preparado, ya lo tiene todo listo para nosotros. Y dice, para que entonces queden las inconmovibles. ¿Sabes? Nosotros no dependemos de las riquezas movibles de este mundo, sino de la bendición de Dios que enriquece a sus hijos y que con ella no trae consigo dolor. Ser inquebrantable es vivir con aquello que es inconmovible, con lo que el Señor ya hizo, con lo que el Señor ya preparó. Tú tienes que creer que el Señor día a día tiene tu sustento. Tú tienes que creer que el Señor tiene, hermano, ya bajo su control todo lo que necesita tu casa, lo que necesitas en el trabajo. Bendito sea el Señor, porque por eso Él vino a decir, tú no te acercaste al monte Sinaí,
Tú te acercaste al monte Sión, a donde está mi gracia, a donde está mi favor, en donde yo muevo las cosas movibles y las cambio por cosas hechas para que queden inconmovibles. ¿Sabes? Eso es decir y creer, Señor, gracias porque siempre tendré sustento, siempre proveerás, siempre vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios está allí y Dios va a operar. Es por eso que hemos recibido ese reino inconmovible. Pero cuando el Señor dijo una vez más, es algo tremendo, porque esa frase, una vez más, por todas, indica claramente la eliminación definitiva de las cosas que se tambalean, de las cosas, hermano, que están en un antiguo orden, en donde, hermano, había temor, había miedo, había zozobra, no se sabía qué hacer. Pero cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, dice que esa tierra prometida se caracterizaba porque fluía leche y miel. Siempre va a haber un fluir en donde de verdad permanece lo inquebrantable. Siempre va a haber un fluir. ¿Cuántos lo creen? Declara conmigo: siempre veré ese fluir de Dios en mi vida. Su bendición fluirá, la salud fluirá, lo necesario y lo suficiente para la vida y la piedad fluirá. Las cosas que han sido creadas por Dios, hermano, para nosotros, no se terminan, nunca van a cesar, allí van a estar. Por eso Dios nos ha dado un reino en donde hemos obtenido derechos de sucesión, hermano, del trono de nuestro amado Señor Jesucristo, en donde verdaderamente, por eso yo tengo que tener una rendición absoluta, en donde verdaderamente tengo que tener una reverencia de temor, porque dice que Dios es un fuego abrasador, porque está diciendo: valora lo que yo hice por ti. ¿Crees que yo te puedo sacar adelante en esta tierra? ¿Crees que a pesar de lo que estás viviendo en el mundo, yo puedo salvarte de ese mundo? ¿Crees que a pesar de que has visto y has probado hacer esto y lo otro a la manera en la que todos lo hacen allá en el mundo sin conocerme, yo te puedo dar una vida diferente? Y créeme, es así. Por eso Dios quiere que que estemos llenos de una reverencia delante de Él, porque Él es el Todopoderoso, porque de Él hemos recibido esa gracia maravillosa con la que nos lleva a servir, con la que nos lleva a agradar a Dios en nuestro caminar, en nuestra manera de ser, con reverencia, con temor, con sumisión, porque su fuego, que es abrasador, ¿sabes de qué está hablando? No que te va a destruir, no que te va a hacer daño, sino que su fuego, su luz, va a consumir toda tiniebla y toda confusión, para que entonces, en lugar de estar sufriendo con las cosas movibles, con las cosas que se acaban, hay un Dios que hará que nunca se acaben, o que siempre las tengamos a su manera y en su voluntad, pero siempre proveído. Si no, no diría que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Aunque hubiera una lucha ante enemigos, Él te va a aderezar mesa delante de tu vida misma, en presencia de tus angustiadores. Él siempre tiene una respuesta. Su luz, ese fuego, quemará todo aquello que quiere hacerte daño. Pero para eso es importante que, como dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios ya no te quiere cojeando. Dios quiere que corras tu carrera, que vayas y corras tras lo que Dios tiene para tu vida. Que no dudes de que Dios algo hará. Mira, por eso a mí me impactan aquellos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando les dijeron: si ustedes no se postran ante la estatua, se van al horno y van a morir. ¿Y qué van a hacer? Y ellos dijeron: ni siquiera tenemos por qué responderte, porque sabemos que Dios nos va a defender, nos va a ayudar. Pero si no lo hiciera, también de igual manera seguiremos fieles al Señor, porque la hora ha llegado, porque sabemos que estamos en las manos de Dios. Hermano, eso es correr,
Eso es tener la certeza de que, hermanos, hay una meta y la meta es Cristo. La meta es que nos encontremos con Él. La meta es que como novia esperemos la trompeta. La meta es que seas salvo. La meta es que veas victoria, que seas testigo ante la nube de testigos y que de verdad seas de aquellos que Dios se agrada, porque estás siendo inquebrantable en medio de lo que está pasando. David, delante de Goliat, hermano, mientras el pueblo estaba temeroso, hermano, afligido, desesperado, él no fue movido. El inquebrantable dijo: ¿y qué van a dar de premio al que mate a este incircunciso? Hermano, así te quiere Dios en esta tierra. No importa lo que esté enfrente, Dios te va a dar victoria si tú permaneces firme. Por eso, puesto los ojos, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados, no desmayemos. Que tu mirada esté puesta en aquel que venció, en aquel que fue inquebrantable, en aquel que no cedió, en aquel que supo pasar cada momento y vio el respaldo de Dios, porque estaba de pie, porque estaba firme. Por eso, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Mira a Cristo, mira a Jesús, mira todo lo que pasó y permaneció firme. Él quiere que tú y yo siempre tomemos nuestra cruz y lo sigamos, inquebrantables, porque, hermano, al tenerlo presente, al considerar cómo Él caminó en medio de cada momento, cada lucha, cada situación, momentos fáciles, momentos difíciles, momentos horribles de extremo, hermano, en el nombre de Jesús, nos hace ver que al final hay victoria. Por eso, considera aquel que sufrió tal contradicción, para que vuestro ánimo, dice allí, no se canse hasta desmayar. No desmayes, no te canses, ten ánimo, sigue adelante, no permitas, hermano, detenerte, no permitas, hermano, dejar de estar firme.